David hereda una misteriosa casa flotante de su difunta abuela, una mujer con la que no ha hablado en 2 años. La propiedad remota junto al lago está inundada y abandonada. Cuando descubre un compartimento oculto detrás de un panel de pared móvil, un débil sonido lo sobresalta. El teléfono de David sonó un martes por la mañana mientras tomaba café en el balcón de su apartamento. Su abogado le dio una noticia impactante. Su abuela había fallecido y le había dejado algo que no esperaba: una casa flotante en un lago remoto. Los documentos de la herencia habían estado en la oficina del abogado durante semanas, esperando que alguien localizara la dirección actual de David. David no había hablado con su abuela en 2 años, desde la última vez que discutieron sobre obligaciones familiares. Las duras palabras que intercambiaron aún resonaban en su mente. Él la llamó terca y arrogante. Ella le había dicho una vez que no podía recordar quién lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Ahora que su abuela se había ido, esas palabras enojadas serían las últimas que compartirían. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su abuela lo había criado durante la más difícil adolescencia, cuando sus padres estaban atravesando un divorcio. Ella lo había ayudado cuando las cosas en la familia parecían inciertas. David ni siquiera sabía qué propiedad junto al lago poseía ella. El abogado le explicó que la casa había estado abandonada durante meses y necesitaba ser reparada pronto. Los documentos legales requerían su firma y una tasación antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia. El viaje al lago lo llevó por sinuosos caminos rurales por los que nunca había transitado. El denso bosque se había convertido en una masa de agua, y David se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre su abuela. ¿Cuántos secretos había guardado? ¿Qué otras partes de su vida había estado ocultando a la familia? En el pequeño puerto, David contempló lo que parecía ser su herencia. Una estructura de madera en descomposición flotaba a unos 15 metros de la orilla, atada con gruesas cuerdas a un sistema de boyas. El edificio estaba sumergido por debajo del nivel normal del agua. Parte de la estructura parecía estar bajo el agua. David encontró un pequeño bote de remos atado al muelle. El remo estaba viejo pero aún utilizable, y recorrió con él una corta distancia. Mirando más de cerca, podía ver claramente el daño. La madera mostraba signos de antigüedad en varios lugares, y toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia un lado. ¿Por qué su abuela era dueña de este lugar? ¿Planeaba retirarse aquí? Había estado viviendo aquí durante los últimos meses, pero él pensaba que estaba en su apartamento en la ciudad. Las preguntas se multiplicaban mientras David intentaba dar sentido a la situación. La puerta principal estaba sin llave, lo que parecía inusual para una propiedad abandonada. David empujó la puerta y de inmediato sintió el agua fría correr por sus zapatos. El agua le llegaba a los tobillos, volviéndola turbia y maloliente. Vadeó hacia el interior y observó cómo flotaban los muebles. Fotos familiares subieron a la superficie. Sus rostros se veían borrosos por el daño causado por el agua. La mesa de la cocina golpeó sus piernas mientras caminaba más adentro de la casa. El olor a agua estancada y putrefacción entró en su nariz. ¿Su abuela realmente había vivido sus últimos días en este edificio deteriorado? El pensamiento le rompió el corazón. Si su abuela estaba luchando, ¿por qué no lo contactó? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿O era el orgullo su debilidad desde siempre? Para ella, parecía ser demasiado. Habitación tras habitación revelaba la misma escena de destrucción.
Un dormitorio con un colchón flotante, una sala donde libros y papeles dejaban manchas húmedas en la superficie. David se preguntaba cuánto tiempo había durado la inundación y qué había causado que su abuela abandonara el lugar. Pero mientras miraba con más cuidado dentro de las habitaciones de la casa, algo llamó su atención. A pesar de la inundación, encontró botellas de agua fresca flotando cerca de los gabinetes y varios contenedores de comida que parecían haber sido abiertos recientemente. Las fechas en algunos de los paquetes eran de hace unas semanas. El corazón de David comenzó a latir más rápido. Si su abuela había muerto hace meses, ¿quién había abierto estos alimentos? ¿Quién había traído agua fresca a esta casa inundada? La realización lo hizo estremecer. ¿Podría ser que hubiera personas sin hogar viviendo aquí? Su mente se llenó de dudas. Se movió con más cuidado ahora, escuchando otros sonidos además del suave chapoteo del agua contra las paredes. Cada crujido de la estructura flotante lo congelaba. Alguien lo estaba observando. ¿Había perturbado el escondite del intruso? De repente, el lugar parecía más aislado que pacífico. David siguió lentamente el estrecho camino hacia la parte trasera de la casa, donde notó algo que lo hizo detenerse y alejarse. Esta sección se veía extraña y diferente de la estructura original. La estructura parecía más nueva de lo que debería ser, y la forma en que se conectaba con la casa principal sugería una adición posterior o que realmente había personas sin hogar viviendo en la casa. El suelo aquí estaba elevado por encima del nivel del agua, haciendo que el pasillo estuviera seco. David examinó la pared más de cerca y encontró una pieza de madera que se había movido. Cuando presionó sobre ella, se movió ligeramente. Su mano encontró el borde de lo que parecía ser una entrada oculta. La pieza de madera se movió cuando aplicó presión, revelando una pequeña abertura que conducía a un área oculta detrás de la estructura principal. El aire seco fluía desde la abertura, trayendo consigo el olor de espacios habitados por otras personas. ¿Podría ser aquí donde se escondían los intrusos? David consideró varias posibilidades. Tal vez alguien había descubierto la casa abandonada y decidió usarla como su escondite secreto. Quizás su abuela los conocía y les permitió quedarse. Si realmente los encontraba, ¿qué debería hacer? David decidió llamar con un poco de vacilación. Su voz era apenas audible. Se sorprendió al escuchar una débil respuesta desde dentro del espacio oculto. Era tan suave que sonaba como un susurro, pero definitivamente era una voz humana. Gateó a través de la abertura y se encontró en una pequeña habitación cuidadosamente construida para mantenerse seca. La habitación estaba decorada como una pequeña sala de estar, con una cama improvisada, pertenencias personales y suministros guardados a lo largo de las paredes. Mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz que entraba por la pequeña ventana, David vio a alguien sentado en la cama. La figura estaba encorvada, pareciendo débil y frágil. Cuando la persona levantó la mirada, el mundo de David se puso al revés. David quedó conmocionado. Podrían haber sido una alucinación de su subconsciente. Se frotó los ojos para tratar de ver claramente la escena frente a él. Era su abuela, que seguía viva. Se veía más vieja y más delgada de lo que recordaba. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos. David miraba incrédulo mientras su abuela lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Su abuela comenzó a explicar con voz temblorosa. Le contó sobre las enormes facturas médicas que tenía que pagar después de años de problemas de salud. Las facturas estaban más allá de su capacidad de pago y había caído en bancarrota.
En lugar de cargar a su familia con problemas financieros y sentirse avergonzada por perderlo todo, decidió hacerlo sola. Así que escenificó su propia muerte. Vivía en una parte oculta de una casa flotante, sobreviviendo con comida enlatada y agua de lluvia. La reciente tormenta había dañado el sistema de boyas. Había estado atrapada en el escondite durante días. Su plan desesperado era atraer a David hacia ella, con la esperanza de que él eligiera ayudarla en lugar de abandonarla. David se sentó en silencio, procesando el engaño y la desesperación frente a él, mientras miraba a la mujer que lo había criado. David decidió ayudar a su abuela a pagar sus deudas y trabajar con un abogado para silenciosamente resolver sus deudas. La casa flotante fue renovada y se convirtió en su retiro de fin de semana. Su abuela vivió allí durante otros 3 años, pasando las vacaciones con David antes de fallecer pacíficamente. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación tan desesperada?